uno de los personajes más complejos y enigmáticos de la mitología nórdica, el gobernante de la tribu de los Aesir, y que a menudo se aventura lejos de su reino, Asgard, en largos y solitarios paseos por el cosmos en busca de intereses puramente personales. Es un incesante buscador y dador de sabiduría, pero tiene poco respeto por los valores comunes como la justicia, la equidad o el respeto por la ley. Es el patrón divino de los gobernantes y los forajidos. Es un dios de la guerra, pero también un dios de la poesía. Es adorado por aquellos que buscan prestigio, honor y nobleza. Yo soy el documentalista, y esto es Odín, el dios de los vikingos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El nombre de Odín puede ser traducido como maestro del éxtasis. Su nombre nórdico antiguo, Odin, está formado por dos partes. Primero el sustantivo or, éxtasis, furia, inspiración, y el sufijo in, el artículo definido masculino que, cuando se añade al final de otra palabra como esta, significa algo así como el maestro de o un perfecto ejemplo de. El historiador del siglo XI, Adam de Bremen, lo confirma cuando traduce la palabra Odín como el furioso. Or puede tomar innumerables formas diferentes, como una saga describe a Odín. Cuando se sentó con sus amigos, alegró los espíritus de todos ellos. Pero cuando estaba en la guerra, su comportamiento era terriblemente sombrío. Este éxtasis que Odín encarna e imparte es el factor unificador detrás de todas las áreas de la vida con las que estaba especialmente asociado. La guerra, la soberanía, la sabiduría, la magia, el chamanismo, la poesía y los muertos. La guerra. En la cultura popular moderna, Odín es a menudo retratado como un gobernante eminentemente honorable y comandante del campo de batalla increíblemente musculoso. Sin embargo, para los antiguos nórdicos no era nada de eso. En contraste con otros dioses de la guerra más directamente nobles como Tyr o Thor, Odín incita a la gente pacífica a luchar, con lo que, para los gustos modernos, se trata de algo siniestro. Odín no se preocupa generalmente por los guerreros comunes, prefiriendo en cambio prodigar sus bendiciones solo a aquellos que considere dignos de ellas. Muchos de los más grandes héroes germánicos como Starkaor y la familia Volsung disfrutaron de las bendiciones de Odín. Esta deidad además posee afiliaciones particularmente estrechas con los berserkers y otros chamanes guerreros cuyas técnicas de lucha y prácticas espirituales asociadas se centran en lograr un estado de unificación extática con ciertos feroces animales o tótems, normalmente lobos u osos, y por extensión con el propio Odín, el amo de tales bestias. Como dios de la guerra, a Odín no le preocupan principalmente las razones que haya detrás de un conflicto determinado e incluso su resultado, sino más bien la cruda, caótica y sangrienta batalla. La soberanía.
La preferencia de Odín por la élite se extiende a todos los ámbitos de la sociedad. Como jefe de los Aesir, es el arquetipo divino de un gobernante. Es el legendario fundador de numerosas líneas reales, y tanto los reyes como los guerreros chamanes lo reclaman como su beneficiario. Los pueblos germánicos, al igual que otros pueblos indoeuropeos, tenían originalmente una jerarquía social política de 3 niveles. El primer nivel consistía en gobernantes, el segundo en guerreros y el tercero para los agricultores y los ocupados en la producción y la fecundidad. Odín, junto con Tyr, corresponden al primer nivel, y la diferencia crucial entre Tyr y Odín en este sentido es que Tyr tiene mucho más que ver con el gobierno de la ley y la justicia, mientras que Odín tiene mucho más que ver con el gobierno de la magia y la astucia. Tyr es el soberano sobrio y virtuoso. Odín es el retorcido, inescrutable e inspirado gobernante. Paradójicamente, Odín es a menudo el dios favorito y el ayudante de los forajidos, aquellos que han sido desterrados de la sociedad por algún crimen especialmente atroz. Como Odín, muchos de estos hombres eran guerreros poetas, de excepcional voluntad, que eran apáticos a las normas sociales establecidas. La saga de Egil y la saga de Grettir el Fuerte son 2 ejemplos. El historiador danés de finales del siglo XII y principios del XIII, Saxo Grammaticus, incluso relata una historia de Odín que fue proscrito de Asgard durante 10 años para que los otros dioses y diosas no se vieran empañados por la vil reputación que había adquirido entre muchos humanos. Cualquiera que sea su estatus social, los hombres y mujeres favorecidos por Odín se distinguen por su inteligencia, creatividad y competencia en la proverbial guerra de todos contra todos. Que esas personas se conviertan en reyes o criminales es mayormente una cuestión de suerte. La sabiduría, la magia y el chamanismo. Una de las mayores diferencias entre las teologías monoteístas y las politeístas es que, en las primeras, Dios es generalmente omnisciente, todopoderoso, omnipresente, etc. Los dioses politeístas no son ninguna de estas cosas. Como cualquier humano, árbol o halcón, están limitados por su particularidad. Para Odín, cualquier tipo de limitación es algo que debe ser superado por cualquier medio necesario, y sus acciones se llevan a cabo en el contexto de una implacable y despiadada búsqueda de más sabiduría, más conocimiento y más poder, generalmente de tipo mágico. Uno de los atributos más sorprendentes de su apariencia es su ojo único y penetrante. Su otra cuenca ocular está vacía. El ojo que una vez sostuvo fue sacrificado por la sabiduría. Otra historia cuenta que Odín se sacrificó a sí mismo, colgándose del árbol del mundo Yggdrasil, durante 9 días y noches, sin recibir ningún tipo de alimento de sus compañeros. Al final de esta prueba, percibió las runas, el alfabeto germánico antiguo cargado de magia que contenía muchos de los más grandes secretos de la existencia. El lado competitivo de Odín una vez lo llevó a desafiar al más sabio de los gigantes a un concurso para ver quién era el más conocedor y culto. El premio era la cabeza del perdedor, y Odín ganó preguntándole a su oponente algo que solo él mismo podía saber. Odín reclamó su premio y regresó a Asgard. Junto con Freya,
es uno de los dos mayores practicantes de chamanismo entre los dioses. Sus viajes espirituales chamánicos están bien documentados. La saga de Ynglinga registra que a menudo viajaba a tierras lejanas en sus propios mandados o los de otros. Otro ejemplo está registrado en el poema Edik, Los sueños de Baldur, donde Odín montó a Sleipnir, un caballo de 8 patas típico del chamanismo del norte de Eurasia, al inframundo para consultar a una vidente muerta en nombre de su hijo. Odín, como los chamanes de todo el mundo, está acompañado por muchos espíritus familiares, entre los que destacan los cuervos Hugin y Munin, los lobos Yeri y Freki y las valquirias. El chamán debe someterse típicamente a un ritual de muerte y renacimiento para adquirir sus poderes, y Odín sufrió exactamente tal calvario cuando descubrió las runas. Poesía. Odín solo hablaba en poemas, y la habilidad de componer poesía es un don que concede a su gusto. Robó a los gigantes el aguamiel de la poesía, la fuente primigenia de la habilidad de hablar y escribir bella y persuasivamente. Desde entonces, la ha dispensado a ciertos dioses, humanos y otros seres que considera dignos de ella. Los muertos. Cuando los escritores romanos hablaban de los dioses y diosas de otros pueblos, generalmente trataban de identificarlos con deidades de su propia religión. Cuando mencionaban a Odín, lo gloseaban como Mercurio, el psicopompo romano, la figura divina que guía a los que acaban de morir desde el reino de los vivos al reino de los muertos, y a su debido tiempo, de vuelta a la tierra de los vivos. Esto es significativo, porque muestra que las asociaciones de Odín con la muerte se consideraban aún más significativas que sus asociaciones con la guerra, o de lo contrario, habría sido relacionado con Marte. Odín preside el Valhalla, la más prestigiosa de las moradas de los muertos. Después de cada batalla, él y sus espíritus ayudantes, las valquirias, escogedoras de los caídos, peinan el campo y escogen a la mitad de los guerreros muertos para llevarlos de vuelta al Valhalla. Freya entonces reclama la mitad restante. Su dominio de la nigromancia, el arte mágico de comunicarse con los muertos y resucitarlos, se nota con frecuencia. Aunque hay varias razones por las que Odín mantiene este comercio con los muertos, incluyendo su deseo de aprender qué conocimiento y sabiduría poseen. La razón más significativa es su deseo, impulsado por el temor, de tener a tantos de los mejores guerreros como sea posible a su lado cuando deba enfrentarse al lobo Fenrir durante el Ragnarok. Aunque se sabe que está condenado a morir en la batalla. Yo soy el documentalista. Y esto fue Odín, el dios de los vikingos. Saludos especiales para David Ramírez, Dave Sauceda, Javier 504, Giner Salazar Casanova, Arco Soto, Alex Gallardo, Spanky 09, Panda M, Camila Ferrari, Soy la de la Hoz, Manuel Rodríguez, Teresita Saquipi, Gaby Mis Cazuelas, Margarita Rodríguez y Jaime Amaya. Gracias y hasta la próxima.